al sentido biológico del cáncer. Desde nuestra visión, se origina, casi cualquier cáncer se origina esencialmente por problemas que tienen que ver con impacto emocional. Y de hecho, toda enfermedad, porque lo que no mencioné es que Hammer, después de la segunda ley, extiende esto a todas las enfermedades, solamente que dependiendo del tamaño del impacto, de la recurrencia, del problema de que el ser humano no resuelve los conflictos directamente, sino que se queda enganchado en la emoción, se queda culpándose, se queda sintiendo lástima de sí, sintiendo lástima por los otros, se queda con el mismo miedo grabado, lo repite de diferentes maneras y termina forzando a la activación de ese programa biológico de tal manera que causa daños que después el organismo no tiene cómo repararlo, no porque no esté en su capacidad biológica, porque está en su capacidad biológica, él mismo lo generó, sino porque no está en las condiciones de recuperar de recuperarse, ya sea porque tiene mala alimentación, ya sea porque el inmenso nivel de estrés a que está sometido desde la noticia de la aparición del cáncer, desde eso, desde que supo de su problema, entonces va a estar deteriora su sistema inmunológico, lo debilita y por supuesto termina siendo más sensible al problema del cáncer. ¿Qué sucede? Nosotros ahora viendo de que tiene que ver con el impacto emocional, nosotros tenemos que buscar en el cáncer, cuando la aparición del cáncer, saber cuál es el impacto emocional que está atacándonos para nosotros empezar a liberarnos de ese impacto emocional. ¿Qué es lo que pasa en muchas de las operaciones que tenemos contra el cáncer? ¿Qué es lo que hace la medicina tradicional, la que llamamos tradicional ahorita? Esa medicina o extirpa o mata, ¿ok? Ellos agarran esas células y vamos a arrancarlas de allí. Y si no la arrancamos, la sometemos a quimioterapia, a radioterapia, para matar esas células. ¿Ok? Ese método puede y normalmente ha funcionado, no al 100% como cualquier otro método, porque hay gente que dice, cuando nosotros hablamos de esto, dice, pero es que eso no salva a todo el mundo. Dice, no, pero es que los tratamientos médicos, ningún médico tampoco te garantiza que te va a salvar. Resulta que hay muchas complejidades en el ser humano, emocionales, que liberar, ¿no? Entonces, el cáncer, en este caso, por eso digo que hay que verlo diferente. Tenemos que ubicar esa situación emocional a la que estamos padeciendo para nosotros liberarla, porque entonces resulta que a lo mejor ya te operan de un cáncer, que ya tú estás en la fase de remediación, porque como les decía, por ejemplo, la persona que sufre del cáncer de pulmón, le atacan el pulmón, generalmente tiene que ver con miedo a morir, porque tiene que ver con algún tipo de desvalorización en el territorio, que estoy perdiendo el territorio, estoy perdiendo la capacidad de mantener mi territorio y puedo morir, tengo miedo a morir. Ese miedo a morir es interpretado simbólicamente como que, bueno, me falta oxígeno porque la manera más rápida de morir es que me deje de respirar. Así que esa interpretación, mi organismo genera, por ejemplo, células cancerígenas en los pulmones. Y esas células cancerígenas en los pulmones, mientras tú estás en la fase de conflicto activo, no te duele, no te enferma, no te cansa, nada te molesta. Pero resulta que cuando ya tú resuelves el conflicto, entonces entras en la fase de vagotomía, te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir sueño, empiezas a sentir mucha pereza, necesitas descansar. En ese periodo, normalmente el programa biológico ordena a hongos o micobacterias a degradar esas células adicionales en ese proceso, y viene y te da tuberculosis probablemente o alguna otra enfermedad, empiezas a padecer problemas respiratorios, fiebre, y es donde te das cuenta del fulano cáncer, y vas al médico y te detectan el cáncer y te empiezan a hacer quimioterapia para degradarlo, para degradar ese sistema, degradando hasta las micobacterias que necesitas para
para atender ese problema. Entonces, no vamos a decir que no podemos hacer no vamos a hacer quimioterapia, no nos vamos a operar de un cáncer de mama, no estamos diciendo eso, pero lo cierto es que si tú te operas, por ejemplo, de un cáncer de mama y te sigues en el mismo conflicto activo, es la razón principal por la que consecutivamente vuelves a padecer del mismo cáncer. Y es porque permaneces en el conflicto recurrente. No es que esté conflicto activo, lo resuelves, vuelves a recaer, lo resuelves, vuelves a recaer, cada vez con menos intensidad, pero estás tan debilitado que aunque sea con menos intensidad, el daño es grande, es fuerte. Entonces, el cáncer termina siendo tu enemigo, pero como ves desde la biodescodificación o psicobioneuroemoción, podemos encontrar que el cáncer es un aliado que nos está enseñando a encontrar nosotros la coherencia, porque nosotros lo que hacemos es perder la coherencia. Nosotros ante un shock de alto impacto emocional, entonces nosotros, por ejemplo, si nos desvalorizamos porque algo nos desvalorizó, porque recurrentemente mi marido me pega, me golpea, me maltrata verbalmente, me minimiza y ya yo me siento incapaz de resolver el problema, de irme de la casa, de tener una vida diferente, y resulta que yo termino padeciendo algún problema osteomuscular, osteoporosis o alguna de esas, ya no hablando de cáncer, pero en términos generales, resulta que esa actividad que se generó, lo que te está tratando de que te des cuenta de que tienes que generar coherencia. Si tú no soportas eso, si no lo puedes vivir, pues no puedes seguir viviendo callado soportando eso. O sea, tienes que ser coherente. O resuelves el problema, ya sea dejando a tu marido o poniéndole un parado bien radical y terminal, o simplemente aceptando que la vida es así y viéndola de otra manera. Ya esa es tu decisión, pero no todo el tiempo viviendo con el enemigo, sino resolviendo el conflicto. Entonces probablemente dejes de padecer de esas enfermedades, ¿ok? Pero ¿qué hacer? Bueno, normalmente lo primero que uno busca es encontrar esa emoción. A veces no es tan sencillo, a veces no está hecho porque, por ejemplo, un amigo una vez me llamó, una sobrina, diciéndome que hablando con ella, me dijo que su tío padecía cáncer, y yo le dije que de cáncer de próstata. Le pregunté qué le había pasado, si se le había muerto un familiar hace 3 años cuando empezó a padecer del cáncer, o algún hijo, alguna hija, o alguna situación durísima con los hijos. Y resulta que inmediatamente ella dijo, sí, el problema es que una hija se fue y se murió hace 3 años, y etcétera, 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 que no viene al cuento. Inmediatamente fue muy sencillo encontrar cuál fue el padecimiento que tenía la persona, pero no todo el tiempo es tan sencillo, porque como las enfermedades tienen un carácter simbólico, como yo le decía, por ejemplo, a la esposa de Hammer le pegaron 4 cánceres, pero pudo haberle dado uno solo. Y si uno dice, bueno, es que le mataron un hijo, es más o menos lo mismo, y resulta que uno debería decir, bueno, entonces ella debió haber sufrido de cáncer de ovario. Sí, sufrió cáncer de ovario, pero no fue el único. Pero ¿por qué? Porque simbólicamente ella pudo haberlo interpretado como peligro en el nido, que tiene que ver con la emoción que genera cáncer en las mamas. Ok, tengo que proteger a mi hijo, tengo que ver cómo lo protejo. No, la manera simbólica es aumentando la producción de leche, y ese es el contenido simbólico de esa enfermedad. Y así sucesivamente. Ella la pudo haber visto, pero también sufrió de cáncer de útero, y como le digo, puede haber sufrido dependiendo de cómo vean las cosas. A ti te botan del trabajo y una persona lo puede ver como desvalorización, es que ya no sirvo, ya estoy muy mayor, o cómo voy a conseguir trabajo ahora, cómo voy a hacer. Otra persona lo puede ver como problema de desabastecimiento y termine sufriendo el hígado. El anterior sufriría del sistema osteomuscular, porque el hígado, porque dice, bueno, ahora cómo llevo la comida a la casa, nos vamos a morir de hambre, y termine sufriendo de hepatitis o de cáncer en el hígado o alguna cosa relacionada. Pero también lo puede interpretar como que yo no sirvo para nada, no sirvo, metí la pata, y resulta que el tipo se padece una gran depresión porque también hay problemas emocionales, y así sucesivamente, pues. Entonces, lo importante es identificar ese conflicto, pero como no es tan sencillo, lo que hacemos es buscamos en los diccionarios. Yo les recomiendo buscar, si quieren anotan por allí, en
O sea, hay infinitos, ustedes pueden coger el que quieran. A mí me gusta, reconexión ancestral. Cuando pongan por ejemplo, dolor de estómago, pérdida de la vista, cáncer de pulmón, cáncer de cuello uterino, y lo acompañan de biodescodificación, porque el término más conocido, si ponen psicobioemoción, probablemente como no es tan conocido, no lo ponen biodescodificación para que más o menos se oriente en qué sentido es que está buscando, y ahí te aparecen infinitos en Google, pero no les creas a todos, ¿ok? La página, por ejemplo, yo escribo siempre Akasha, acompaño todo de biodescodificación, Akasha, con K, por ahí ellos son bastante buenos. También puedes encontrarlo en reconexión ancestral. Entonces, bueno, allí más o menos eso te ayuda, pero recuerda que nada es literal, no, que la rodilla sirve para flexionar. Entonces quiere decir que si tienes un problema de rodilla, tú eres incapaz, inflexible ante la vida, ante el mañana, entonces eso es verdad, pero no es la única verdad, porque si en tu familia castigaban a las personas arrodillándose sobre chapitas, que yo escuché en los tiempos antiguos que se hacían eso, o sobre las piedras, y mantenerlos arrodillados por largo tiempo, probablemente algo que le haga bajar la cabeza, que lo haga sentir regañado, humillado en ese nivel, lo viva como un problema en la rodilla. Entonces hay que tener cuidado con el contenido simbólico, hay que ser amplio, hay que entender que cada quien tiene que interpretar eso. Y si estás ayudando a alguien, si no eres tú mismo el que te estás analizando, cuando eres tú mismo el que te estás analizando, es más difícil, porque tú te estás analizando con el sistema de creencia, como lo hablamos en la clase pasada, que tú tienes. Así que tú mismo te vas a imponer más o menos la dirección a donde tienes que ir a buscar, y no necesariamente es eso. Porque la mejor manera de encontrar eso es siendo puro, es yendo a la emoción. Por cierto, yo, por ejemplo, a mis pacientes les recomiendo, les digo, respóndeme lo primero que te salga. No necesito que pienses lo que te viene en mente, porque si piensas lo que te viene en mente, ya eso lo estás procesando y estás diciendo la respuesta social. No me interesa la respuesta social, me interesa la respuesta subconsciente. Así mismo aplícatela a ti mismo. Te interesa es la respuesta subconsciente. Igual que si te lo tratas con un familiar, tú de una vez vas llevando la cosa porque ya lo conoces. Eso es tal conclusión. Y no necesariamente es así. Que hay que encontrar esa emoción y tratar de liberar su contenido de emoción, de impacto emocional. Lo mejor, busca un psicoterapeuta, pero ojo que no es lo único. La clase de la semana pasada, que lamentablemente no quedó grabada y en algún momento tendremos que repetirla, es que te pide que modificar el sistema de creencias, y se acuerdan que les di 4 puntos para ir modificando lentamente pero seguro el sistema de creencias, que es estando, ¿cómo dice? Estando presente, saliendo de la zona de confort, reprogramando tus creencias. Y me falta una, bueno, aquí son 4 reglas básicas que habría que explicarlas nuevamente, y no es el tema de hoy. Luego también, pero ¿qué pasa? No puedes, tienes que ayudar a tu sistema inmunológico a que se prepare para resistir el evento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te notifican que tienes cáncer, entras en pánico, entras en terror, y resulta que la gente dice que tuvo metástasis y lo que es que se te generó otro cáncer, y ese cáncer es cáncer de pulmón porque tienes miedo a morir, por ejemplo. O que tienes un miedo terrible a morir porque vas a desabastecer a tus hijos, tú eras el motor, tú eras el que traía el alimento, tú eras el que traía la comida, y también te sale un cáncer en el hígado. Entonces, porque resulta que esos niveles de estrés te afectan. Entonces hay que ir liberando la carga de estrés, hay que hacer cosas que te liberen de la carga de estrés, tienes que procesar, y para eso una de las principales formas es, por Dios, encontrar que el cáncer no es tu enemigo, que el cáncer es un proceso biológico natural que puede matarte, cosa que tampoco la muerte es el enemigo en nuestra cultura. En nuestra cultura occidental, en todas las culturas, porque es un problema de supervivencia, siempre tendemos a preservar la vida, pero culturalmente es algo fatal morirse, y porque simple y llanamente nosotros vivimos pensando todos los días en el mañana, y como no sabemos qué va a pasar mañana, la incertidumbre nos causa un terror fatal, y le tenemos un pánico a la muerte por la incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que viene. Pero entonces hay que aprender a ver la muerte como algo normal, como algo amistoso, como algo que está allí, tan natural como nacer. Suena feo decir eso, pero en la medida en que tú entiendas que la muerte no es tu enemigo, va a ser mucho más llevadero, más fácil, menos estresante una enfermedad, y termina siendo
aumentando el potencial para sanarte. También entender que el cáncer es tu amigo, que te está enseñando algo, busca que te está enseñando y trata de buscar una manera de solucionar el problema, ¿ok? Entonces tienes que reducir el nivel de estrés al máximo. Las cosas que te están causando estrés y que no las puedes dejar, busca la manera de suspenderla, busca la manera, como dicen por ahí, que te resbale, que no es la solución, pero bueno, pero es parte de la solución, que te resbale, no es que te resbale, el problema es que ya tú, dentro de tu mente, eso no te genere ningún conflicto. Pero bueno, es mucho, mucho pedir. Pero esa es la cosa. Y otra cosa importante, importantísima, es la alimentación. ¿Por qué? Porque resulta que, yo te digo que es un programa biológico que el organismo tiene la capacidad de resolver, pero resulta que hoy en día estamos alimentados con basura y no tenemos la posibilidad. Las dos cosas más fuertes que provocan más enfermedades ahorita es que estamos a un nivel de estrés absoluto, donde prácticamente en el día no tenemos paz porque tenemos que vivir todo el tiempo alerta. Ese nivel de estrés genera una circulación hormonal que termina afectando, segregando las hormonas del estrés, y las hormonas del estrés que están determinadas para ciertas funciones en ciertos momentos, pero que a nosotros nos duran todo el día, crean un tipo de dependencia en las células que acidifican la sangre, terminan produciendo fenómenos que deprimen la reproducción de las células, que deprimen la posibilidad de generar ciertas proteínas necesarias dentro de las células. Entonces, evidentemente, terminamos causando grandes problemas con los niveles de estrés. Tenemos que vivir en el amor, porque cuando nosotros vivimos en el amor, definitivamente estamos liberándonos del nivel de estrés. ¿Y qué es vivir en el amor? ¿Suena difícil? No, no es difícil. Bailar, reírse aunque sea de mentira, de cualquier cosa, hasta que se te vuelva un hábito. Ríete por todo lo que te... O sea, abrazar a las personas genera un nivel de placer increíble y genera hormonas que te ayudan al crecimiento, al desarrollo de las células, que armonizan todo y equilibran todo tu organismo. Sentirse feliz y sobre todo sentir placer, relaciones sexuales bien hechas, cualquier cosa que te genere un verdadero placer. Por ejemplo, para mí es un verdadero placer ayudar a los demás. Me glorifico cuando siento que pude ayudar a alguien. Eso es lo que tienes que estar haciendo para eliminar el nivel de estrés. Y por último, y hasta aquí llego, la alimentación. Tienes que cambiar tu alimentación. Comemos prácticamente, y en nuestra sociedad, y sobre todo la gente que tiene menos recursos, pero todo el mundo, comemos puros productos que ya vienen, que vienen procesados. Esos procesados le disminuyen las capacidades alimenticias a los alimentos. El solo hecho de la cocción ya le reduce las capacidades alimenticias a los alimentos. Pero además de que la cocción, resulta que, por ejemplo, la harina de maíz o de trigo la descascarillan, le quitan la fibra, la lavan, la ponen blanquita y terminan dando el bagazo, que lo que hace es puro carbohidrato, que esos carbohidratos se convierten en glucosa y que esa glucosa termina siendo el mejor nutriente para las células cancerígenas, para todas, pero las células cancerígenas tienen una condición de que ellas prácticamente se van volviendo anaeróbicas y necesitan mayor cantidad de energía, y el oxígeno lo sustituyen por azúcar. Por lo tanto, necesitan una mayor producción de azúcar. Así que ahí te estoy diciendo, eliminar o reducir al máximo, porque en nuestro momento a lo mejor es muy difícil eliminarlo, reducir al máximo todos los refinados, harinas, pastas, pan, arepa, todos los refinados, todo. Reducir al máximo y casi en su totalidad el azúcar. Y cuando digo reducir, no quiero decir que te sientas mal, porque es que hay una de las costumbres que tiene la gente. Entonces, no puedo consumir azúcar, pero viene con la bendita pena y le dan una torta y me da pena decirle que no porque vine de visita o me dieron café con azúcar y me da pena decirle que no, y por caer bien socialmente me lo tomo y después vengo con el guayabo. Coño, qué voluntad, ¿cómo hice esto? No, nada de eso. Si usted se lo tomó, no se va a morir por eso. Eso no está mal. Lo mal está es que tú te lo tomes conscientemente y que no te importe nada. ¿Ok? Hago una advertencia de eso. Entonces, las azúcares, los quemados, el café,
el cigarro, todos los quemados son altísimamente acidificantes del pH de la sangre y además que son cancerígenos, según dicen en los términos médicos, aunque desde psicobioemoción no decimos, eso te puede predisponer al cáncer, pero lo que causa el cáncer es un impacto emocional. ¿Okay? Los lácteos también acidifican la sangre. Eso básicamente hay que reducirlo al máximo. Las carnes rojas también hay que reducirlas. No te digo que las elimines, pero hay que reducirlas. Hay que comer más grano y principalmente comer alimentos naturales. Y más prioritariamente comer alimentos naturales crudos. Si tú logras que el 50% de tu alimentación sea crudo, padeciendo un cáncer, probablemente vas a mejorar muchísimo tu estado de salud. El sistema inmunológico va a mejorar, pero también vas a estar ahogando las células cancerígenas porque estás alcalinizando tu sangre. Cuando tú tienes cáncer, probablemente tienes tu sangre muy ácida y el pH de la sangre te va modificando y te va mejorando con el consumo, reduciendo el consumo de esto y aumentando el consumo de vegetales crudos. Entonces, vegetales, todo lo que sea natural, de la naturaleza, y una dosis, si tienes cáncer, 50% de vegetales crudos, de diferentes colores, no te limites a uno solo, en lo que pueda. Y no me digas que es imposible, hermano. Por ahí está la hierba caraca, que nace como monte en todos lados, que le dicen bledo. Eso se come y es un nutriente fabuloso. Su semilla es un nutriente fabuloso. Así que no me digas que no tienes plata. Por ahí el calanchoe, la mala madre, se reproduce como le da la gana donde la siembran. El calanchoe se consume como si fuera un repollo, como si en una ensalada. Se consume, mi cuñado fue mi primer paciente que yo traté con cáncer. No digamos que se curó porque yo hice el trabajo perfecto. Simplemente lo ayudamos. Él hizo el trabajo perfecto. Ninguna persona va a hacer el trabajo por otro. El que hace el trabajo fue él. Él hizo el trabajo perfecto. Él tenía que operarse. Decidió que sí operarse, pero él no iba a someterse a ningún tipo de quimioterapia ni nada. Eso fue decisión personal. Le hicimos una terapia para fortalecer su sistema inmunológico con hemoterapia y le recetamos que comiera vegetales. Yo estoy seguro que mi cuñado no fue tan bueno comiendo vegetales como uno esperaría, pero bueno, lo cierto es que tuvo cierto consumo de vegetales, un nivel de vegetales, comió mucho calanchoe, el limón, el jugo de limón, y esencialmente en ayunas, calientico, tómate un vaso de limón en la mañana antes de comer cualquier cosa, media hora antes, para que tu cuerpo y empiece es un altamente alcalinizante de la sangre. La piña, la fruta de la piña, pero en general todos los verdes, todas esas vegetales crudos te van a ayudar a alcalinizar la sangre. Bueno, muchísimas gracias.